La palabra de Cristina Fernández, luego de que el fiscal Diego Luciani le pidiera a la justicia que le dé 12 años de prisión, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio por la causa vialidad. Bueno, fue dura con los fiscales Luciani y Mola y también con la oposición, Ricardo. Sí, exactamente. Que si bien esto no va a ser sumado a la causa, porque se le rechazó la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria, recuerden. Durante esta jornada, sí lo puede hacer en el mes de septiembre. Sí lo podrá hacer cuando ella tenga su momento de la palabra final, claro, donde se le va a permitir hablar concretamente ante el tribunal para dar a conocer los últimos dichos de la acusada, que es la principal acusada en esta causa, porque se toma a Cristina Fernández como parte de una asociación ilícita, pero además como una de las principales cabezas de esa asociación ilícita que, según dicen los fiscales, habría ocurrido durante los años que van desde el 2003 al 2015 aproximadamente. Bueno, teniendo en cuenta todo este detalle, hoy habló Cristina Fernández, utilizó las redes sociales, hizo una comunicación vía streaming, fue tomada por diferentes canales de televisión en Buenos Aires y en el resto del país, y esto indudablemente que se convirtió en una especie de casi una media cadena nacional, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que se esperaba y se aguardaban sus dichos en esta oportunidad. Más de una hora y media, ¿no? Una hora y media habló, sí. Y lo hizo desde su despacho en el Congreso de la Nación, donde ejerce la vicepresidencia de la Nación. Vamos a ir escuchando algunas partes, porque en realidad es una tarea que hay que, y hay que evaluar un poco más todavía, pero ella empezó hablando concretamente del juicio, decía el comienzo de esta causa. Empieza el juicio con esta construcción sobre precios, rutas no hechas, rutas inexistentes, o sea, empieza el juicio con esta ficción que relataron durante 5 días, los fiscales, en lo cual yo estuve sentadita en Comodoro Pi, escuchando durante 5 días ese tipo de acusaciones que no eran acusaciones, eran una ficción, un guión, y bastante malo, por cierto, además de falso. Bien, empieza el juicio. Nada, absolutamente nada de lo que dijeron fue probado, pero no es que no fue probado y entonces, bueno, hay dudas. No solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver a partir de los testimonios de los propios testigos que fueron citados por el Ministerio Público Fiscal. Bueno, esto es lo que dice. Ahora vamos a empezar a escuchar parte de los testimonios que, leídos por Cristina Fernández, rescatados del expediente, por supuesto, que se presentaron en este juicio, que es un juicio que duró realmente mucho tiempo, ¿no? Y que, en definitiva, allí es donde ella marca las contradicciones de los fiscales para los alegatos. Primero habla de 2 testimonios importantes que considera que eran empleados de carrera de Vialidad Nacional que se presentaron al juicio. El de Laura Indie, la abogada jefa de legales del Distrito de Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad. Según relató bajo juramento el actual, los exfuncionarios macristas llegaron en un patrullero de la Policía Federal para pedirle que firme un documento. Comillas, les soy sincera, no corroboré nada y firmé. David Bamondes, otro testigo propuesto por la Fiscalía, explicó cómo se hacían las redeterminaciones de los costos. Escuchen esta palabra, porque la habrán escuchado mucho del fiscal. Redeterminación de las obras. ¿Qué es? Cuando redeterminan el costo porque aumentaron los precios, o sea, hay inflación, aumentan los costos de las obras, cuando el INDEC señalaba aumentos de más del precio del 10%. ¿Cómo era el sistema? Lo explica el propio testigo. Se aplicaba un decreto de la época de Duhalde, no del kirchnerismo, se aplicaba para hacer redeterminaciones durante nuestra gestión un decreto de la gestión de Duhalde, el decreto 1295. Y como ley, esto no puede ser ignorado ni por los jueces ni por los fiscales. Se establecía que si había una variación superior al 10%, había que hacer redeterminación. Explicó
que cuando el titular de Vialidad fue Nelson Periotti solo se hacían en promedio 3 por año, pero el volumen era enorme, se dedicaba a esos reajustes el 30% del presupuesto. Cuando llegó el macrismo, se cambió el decreto de Duhalde y se permitieron las redeterminaciones con solo el 5% de aumento en los precios. Un cambio a favor de las empresas constructoras. ¿Quién lo dice? Un testigo de la Fiscalía y gente de Vialidad. Bien, aparece el macrismo, digamos, varias veces también en este discurso, ¿no? Claro, porque ella concretamente lo que habla es de testimonios que llevó el Ministerio Público Fiscal, es decir, los fiscales Luciani y Molas, llevaron a estas personas a testificar en el juicio, entendiendo que eran los que iban a aportar pruebas en contra de lo que había sido concretamente esta maniobra. El más importante que considera ella es el de Leandro Martín García. ¿Quién era Leandro Martín García? El interventor que puso el gobierno de Mauricio Macri en la dirección de vialidad, la número 23 de Santa Cruz. Fíjate lo que dice Cristina respecto de este tema. El interventor de Vialidad Santa Cruz, puesto por Iguacel, declaró, comillas, me encontré con un distrito que no disentía con la situación de otros distritos. Había muchas noticias en los medios, textual, había muchas noticias en los medios, pero no encontré ninguna situación anómala. Cierro comillas. Además, agregó que lo que hicieron con Iguacel fue quitarle todas las concesiones a Austral Construcciones y las obras quedaron paralizadas. Relató cómo lo llamaron de urgencia, comillas, a mediados de enero del 2016 para que viajara a Buenos Aires a entrevistarse con Iguacel y el jefe de jurídicos Stoddard. Después vamos a hablar de los que ocupan cargos en el Estado. Según dijo, allí lo pusieron de funciones e inmediatamente viajó a Santa Cruz con Iguacel. Una de las primeras medidas que precisamente tomó fue la quita de las concesiones a Austral. Tampoco aportó datos al afirmar que las demoras en las obras, comillas, son habituales. Incluso detalló que nunca, comilla, nunca dice él, nunca, en toda su experiencia vio que se cumplieran los plazos establecidos en los pliegos. Esto lo dice Leandro Martín García, interventor puesto por el macrismo, por Iguacel, en el Distrito Nacional de Vialidad en la provincia de Santa Cruz. Bueno, se va a demostrar que además de mentirosos, los fiscales no trabajaron, dijo también, Sí, en parte de su sí. alocución. Sí, esa es otra parte donde ella trata de mentirosos y que no trabajaron, que como lo veíamos un poco al principio, donde dice que hay todo un relato de ficción por parte de los fiscales respecto de esta causa. Recordemos que ahora vendrán 13 alegatos, Daniela, que son los de la defensa. Se establece el periodo. Por eso se cree que recién en diciembre se conocerá la sentencia. Probablemente, ¿no?, entre el 20 y el 23 de diciembre habrá sentencia sobre este caso, ¿no? Y después todas las instancias que siguen. Claro, después viene. Esta es la primera instancia. Después habrá una instancia de apelación, sea cual fuera el resultado del fallo, y después se podría llegar hasta la Corte Suprema. Por lo tanto, estamos hablando de un tiempo bastante largo, porque tienen que volver a estudiar el expediente cada una de las instancias, ¿no? Vamos a escuchar ahora otra parte del relato de Cristina Fernández cuando habla de los bolsos de López. Y en este sentido dice que los fiscales tuvieron en sus manos 9.000 páginas de escuchas y de comunicaciones, de WhatsApp y todo eso que en definitiva tendrían que haber investigado, pero que aparentemente solo posaron sus ojos sobre algunos contactos de López con Báez. Del total de las comunicaciones se nota que hubo intervenciones de López con los empresarios, Nicolás Caputo, un hombre muy reconocido y amigo de Mauricio Macri, con Eduardo Gutiérrez, otro empresario también vinculado a Caputo, pero que fue condenado después con López, y que con Báez tan solo tuvo 6 intervenciones telefónicas, es decir, muy breves respecto de lo que tuvo con los demás. Y lo que hace Cristina acá es presentarle por allí un desafío a los fiscales de por qué no investigaron la procedencia de los 9 millones de dólares que López revolvió en aquel convento, donde ella entiende que han sido una relación directa entre Caputo, Gutiérrez y López, y que de allí surgieron los 9 millones de dólares, lo que evidentemente se supone tendría que ser, según ella, una supuesta coima que se habría pagado al funcionario. Esto es lo que ella da a entender. Mientras vamos a recorrer enseguida algunos de los
WhatsApp que intercambian López con Caputo y con Gutiérrez. Gutiérrez, recordemos, fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión. López a 7 años y 9 meses de prisión en su momento. Había un caso en la República Argentina para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era el de José López, secretario de Obras Públicas, revoleando los bolsos con 9 millones de dólares por el convento. ¿Qué era lo que había que hacer entonces con este teléfono? ¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado o investigado? Porque había que ver de dónde venían los 9 millones de dólares. ¿Y qué pasó con eso? ¿Hubo algún tipo de investigación? ¿Qué hicieron los fiscales con estos teléfonos y con estas llamadas? Hablo de los fiscales de instrucción, que son los que investigan, el juez de instrucción, que es el que investiga, el fiscal de instrucción, el fiscal de cámara. ¿Cómo investigaron esto? Que esto no se sabía, porque yo me enteré a partir de que el fiscal Luciani y el fiscal Mola introducen esta cuestión entre gallos y medianoches a este expediente de vialidad de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz que no tiene que ver nada con el mundo. ¿Nadie investigó esto cuando encontraron a un tipo con 9 millones de dólares revoleando en un convento? Sí, se investigó. ¿Saben qué pasó? Se mandó un oficio a Estados Unidos, a la Reserva Federal, porque había billetes, fajos termosellados, salidos directamente de la Reserva Federal. ¿Qué informó la Reserva Federal? Que sí, un fajo había sido enviado ¿a dónde? Al Banco Finansur. ¿Quién estaba en el Banco Finansur? Un señor que se llama Sánchez Córdoba. ¿Quién es el señor Sánchez Córdoba? Un señor que integraba la comisión directiva con Macri y con Angelici, no sé, porque yo de fútbol no entiendo mucho, en Boca. Bueno, y cerramos con lo que ella dice y entiende, que en este sentido la justicia y un sector de la oposición y también grupos de medios no van por ella, sino que van por el peronismo. Esto es lo que dice Cristina. Vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento. Vienen por eso y vinieron por eso. Y por eso hoy todavía estamos pagando esas consecuencias. Y tenemos ahora más repercusiones respecto de los dichos de Cristina y también lo que se espera que ocurra en la justicia. Yo creo que el alegato del fiscal ha sido muy contundente, las pruebas han sido muy fuertes. Hay cosas que son obvias, como hace López para estar con tantos millones de dólares una noche, arrojándolos por un bolso. ¿Cómo justifica a la hija de la presidenta tener esa gran cantidad de millones de dólares en caja de seguridad? Creo que hay cosas que son obvias. Y creo que es hora que en la Argentina empiecen a ir presos aquellos que están involucrados en casos de corrupción. Entiendo que la vicepresidenta va a seguir chicaneándolo jurídicamente, que apelará al fallo, pero que la verdad es que la sentencia tiene que ser clara en esta primera instancia y seguir después los pasos procesales. Es que es preocupante que cualquier persona que sea afecta a la democracia, a la república, a las instituciones, debería estar preocupada que haya una limitación a los derechos de defensa a una de las principales dirigentes políticas que existe en el país. A mucha gente que puede estar escuchándome le puede no gustar Cristina, a otros les puede gustar más. Por supuesto que las personas que han tenido ese nivel de trascendencia generan amores y odios. Lo que las personas de bien y afectos a la democracia estamos convencidos es que la principal líder del oficialismo, sin ningún lugar a duda, de los últimos 20 años, o que ha tenido una relevancia de esta importancia, que esté siendo sometida a un juicio express con el nivel de ataque mediático y sin la posibilidad de tener el derecho de defensa como cualquier otra persona, debería llamarle la atención y debería preocuparlo. A mí en particular me preocupa, me solidarizo con ella y por supuesto creo que en Argentina debería respetarse y creo que hay un poder judicial que está actuando como un poder político y eso no es bueno para nuestro país. ¿Cuáles fueron las repercusiones en los principales medios del mundo luego del pedido de condena de los fiscales?
Agora destaque da América Latina, porque Cristina Kirchner entra na mira da Justiça da Argentina. El pedido de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que presentó ayer el fiscal contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad no solo resonó fuerte a nivel nacional, sino que también repercutió en distintas partes del mundo. En Argentina, un fiscal federal solicitó este lunes una condena de 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner. Los principales medios de noticias internacionales se hicieron eco del proceso judicial contra la exmandataria, acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en prejuicio de la administración pública. 12 años de prisión para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que esta noche está pidiendo un fiscal por un caso de presunta corrupción. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país, según el propio fiscal Diego Luciani. Este cóctel argentino de justicia, política y corrupción produjo en Buenos Aires hoy una de esas situaciones que uno no acaba por entender. La verdad es que si uno esto lo trasladara a otro escenario, un estadio, ¿no? El de Racing, el de River, el de Boca, esto suena como a la patota del fútbol, ¿no? Es una manifestación deportiva, sin duda.